Hola de nuevo. Bueno, el tema de hoy es un poco controvertido. Se trata de la duración de vida en la carta natal. Bueno, ya lo veis por el título, ¿no? Del vídeo. Tenéis si queréis tener la información ordenada, tengo un artículo en la web que se denomina Cálculo del ILEC y de la duración de vida en astrología clásica, de Ali Ben Sahel. ¿Vale? Ahí recopilo un poco, hago un estudio, hago una recopilación, un resumen de una serie de capítulos del libro de Abel Fagel, donde se explicaba cómo calculaban la duración de vida de los antiguos. Lo podéis buscar por la web, salen en la web que tenía antigua de astro-ideas.com. Ahora estoy usando otra, pero bueno, en esa otra web sigue ahí, ¿no? Sigue en las redes y podéis buscar el artículo, que es muy interesante, la verdad, es muy interesante este tema. Pero claro, es controvertido, como decía al principio, porque el tema de la vida, de decir cuando una persona puede vivir, cuánto tiempo puede vivir una persona o no, pues como comprenderéis, no es un tema fácil con el que trabajar. Hay muchos astrólogos que opinan que no es ético, otros no tienen a lo mejor esa opinión. Yo me pongo siempre en en el lugar del medio, porque ¿qué es lo que es ético o no? No, el tema de estudiar este tema como astrólogos está totalmente justificado, ¿no? Porque en nuestra carta natal hay 12 escenarios. Igual que nos casamos, ganamos dinero, nos compramos una casa, pues también nos morimos. Es decir, ese es otro escenario de nuestra vida. Como astrólogos tenemos que saber ver o tener una serie o sea, saber por dónde tenemos que mirar y de qué forma. O sea, eso es nuestro trabajo como astrólogos. Los astrólogos además somos sobre todo medidores del tiempo, sobre todo los astrólogos más clásicos, ¿no? Entonces, es un tema que, como dije, controvertido, pero el tema de la ética o no se refiere más a la forma de usar esa información. Desde mi punto de vista, es una información que está ahí, que está en la carta y que además no va a ser nunca concluyente. ¿Por qué digo que no va a ser concluyente? Porque, claro, estamos basándonos en unos textos escritos hace muchísimos siglos atrás, donde la esperanza de vida no tenía nada que ver con la de hoy en día. Los avances médicos en la salud son impresionantes. Antes se moría la gente porque no había alcantarillado ni había agua potable, o sea, es que no tiene nada que ver, ¿no? Los niños, los bebés, a lo mejor un 30% vivía más de un año de vida. O sea, no tiene nada que ver con con el contexto histórico en el que nos encontramos ahora mismo. Es decir, es una herramienta del pasado que la miramos con ojos de hoy. Entonces, nada que ver, nada que ver. No es para nada concluyente. Pero es interesante conocerla. Os animo si estáis estudiando astrología y ya estáis en un nivel un poquito más avanzado, a meteros en este tema porque realmente, pero desde el punto de vista del conocimiento, no desde el punto de vista de la curiosidad ni del morbo que pueda causar o no, porque esto no es para eso, esta información no es para eso. Ya os digo que es un tema delicado, que es un tema en el que perfectamente nos podemos equivocar, con bastante probabilidad además, y en el que a veces ni sirve de nada saberlo, es que no tiene ninguna utilidad hoy en día, no la tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacían los antiguos? Os lo explico. Ellos usaban, primero os voy a decir algunas palabras, determinados tecnicismos, para que conozcáis el vocabulario. Por un lado, si os queréis tomar nota, ¿no? Por un lado tenemos lo que se llama ILEC, que es lo que es en la antigüedad, o sea, el concepto de ILEC significa vida, la vitalidad del individuo, ¿vale? Y había 5 puntos concretos que podían ser ILEC. En segundo lugar tenemos el Alcocodem. Ese es el que daba la duración de vida, el número de años, ¿vale? Y en tercer lugar tenemos otra palabra que se denomina Anareta, que era el destructor de vida, el que destruye la vida, ¿vale? Entonces son 3 conceptos distintos. Vamos a ir uno por uno, desgranándolo, para que veáis cómo funcionaba en la antigüedad.
tenemos la palabra ILEC. ILEC es, como hemos dicho antes, vitalidad, es decir, vivir la vida. La vida, de hecho, los antiguos cuando veían que ningún punto de los 5 posibles de ILEC era bueno, ya a lo mejor decían, bueno, pues este bebé no llega, o sea, no sale de la crianza, no se hace adulto, ¿no? O sea, es importante, por eso ver esos 5 puntos, porque lo que antes era fallecimiento, hoy es una pérdida de vitalidad, o es tener poca vitalidad en la vida. Todos conocemos a gente en nuestro entorno, pues mira, siempre está pachucho, siempre está malo, siempre, poca vitalidad, es el concepto en sí de la vitalidad, ¿vale? Entonces, esos puntos son, los 5 posibles puntos de ILEC que podía haber, son, por un lado, el Sol, la Luna, la cúspide del ascendente, la rueda de la fortuna o la última sigilia previa al nacimiento. Esos 5 puntos son los 5 puntos elegiacos que llamaban los antiguos, que eran donde se focalizaba la vida del individuo, donde estaba la vitalidad del individuo. Ya con solamente en una carta natal, cuando la veáis, con solo que observéis esos 5 puntos ya os da información de la vitalidad de la persona. Es una persona con buena vitalidad, resistente, o una persona pues un poco enfermiza, etcétera. Es mirar esos puntos: Sol, Luna, ascendente y rueda de la fortuna y última sigilia. Y sigilia es la lunación previa al nacimiento, ¿vale? ¿Qué se hacía? ¿Qué hacían los antiguos con esos 5 puntos? Pues miraban cuál era el más apto para dar, para tener la máxima vitalidad, por así decirlo. También lo hacían con un orden, ¿no? Si la carta era diurna, empezaban estudiando al Sol; si la carta era nocturna, empezaban a estudiarlo a la Luna, etcétera. Pero es para que entendáis la mecánica. O sea, cogían esos 5 puntos y por ahí se estudiaba la vida del individuo, simplemente la vitalidad. No la vida en cuanto a sucesos, sino la vida en cuanto a estar vivo, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué se hacía con esos puntos? Cuando ya escogían uno de ellos como el mejor candidato, ¿no?, para este estudio, lo que hacían era ver qué planeta de la carta tenía mayor dignidad. Esa mayor dignidad estaba determinada ya sea porque ese planeta que era el regente, ¿vale?, de ese punto de ILEC concreto, o porque era el planeta que se exaltaba ahí, o porque tenía triplicidad, porque era el regente del término, etcétera. Todos estos conceptos que habréis oído ya varias veces sobre las dignidades esenciales de los planetas, ¿no? Bueno, pues lo que hacían era ver qué planeta tenía mayor dignidad en ese punto de ILEC. Es decir, para entendernos, 5 posibles ILEC. Imaginaros, para que sea más fácil de memorizar, que de los 5 puntos, el más válido es el ascendente, ¿no? Lo vemos el mejor situado, porque el Sol y la Luna nos convence, porque la rueda tampoco, etcétera. Entonces elegimos el ascendente, por ejemplo, y es un ascendente Leo. Y miramos qué planeta tiene dignidad. Imaginaros que es el ascendente 26 de Leo, ¿no? ¿Qué planeta tiene dignidad ahí? Bueno, pues uno de ellos, desde luego, es el Sol, porque es regente. También podría ser el regente del término, etcétera. Otro, pero imaginaros que como Alcocode elegimos al Sol de ese ILEC, que es el ascendente. Y ahora estamos escogiendo el Sol no como ILEC, que sabemos que también puede serlo, sino como Alcocode. Bueno, pues ese Alcocode era el que daba la duración de esa vida, de esa natividad donde habíamos escogido como ILEC el ascendente, ¿vale? Entonces, ¿qué hacían con esa información cuando ya habían escogido al Alcocode o el dador de vida? ¿Vale? El que da años a la vida, ¿no? Porque también el ILEC se puede considerar dador de vida por sí solo, ¿no? Porque da simplemente la vida, vivir. Nacer y vivir, no morir. El Alcocode, que es el que da los años a esa vida, lo que hacían con esa información era mirar ese planeta en concreto, qué años daba, entendido como años mayores, medios y menores. Entonces, para eso tenéis una tabla que podéis buscar en internet, que es la tabla de los años mayores, medios y menores de los planetas. Miráis ahí cuáles son los años mayores, medios del Sol. Entonces, por ejemplo, yo que la tengo aquí,
Tengo aquí la tabla en el artículo, ¿no? No la vais a ver, imagino que no. Bueno, el Sol, los años mayores del Sol son 120, los años medios del Sol son 39,5 y los años menores del Sol son 19. Bueno, ¿qué hacían con esa información? Escoger, a ver, que hay varias técnicas, y hay varias formas, y de hecho en el libro de Abel Ragel se dice en varias formas de llegar al total de años, ¿no?, que podría vivir el individuo. A mí me gusta mucho la que mencionan ahí de Doroteo, en que se refiere a que, bueno, primero, ese Alcocoden no solo tenía que tener dignidad en ese ILEC concreto que se había escogido, sino aspectarlo. ¿Vale? Entonces, imaginaros en la carta que estamos imaginando con un ascendente en Leo y Alcocoden en el Sol, que el Sol aspectara al ascendente. ¿Vale? Eso sería una condición para que ese Sol fuera escogido como Alcocoden, desde el punto de vista de Doroteo. Había otros autores que decían otras cosas, pero bueno, a mí me gusta esta acepción en concreto, ¿no? Entonces, lo que dentro o sea, después de haber escogido ese Alcocoden, a mí lo que me gusta es observar si ese Alcocoden cumple las 5 virtudes. Eso es una de las técnicas. Entonces, ya os digo que hay varias. ¿Y a qué me refiero con eso? Que para una parte de los clásicos lo que se hacía es ver la dignidad ya también en concreto del Alcocoden, por sí mismo, por dónde caía, ¿no? Entonces miraban si tenía alguna dignidad por signo, sería cumplir una virtud. Si estaba en la parte oriental y sobre el horizonte de la carta, que sería cumplir una segunda virtud. Si estaba directo, cumpliría una tercera virtud. Si estaba en su secta y ahí, cumpliría una cuarta virtud. Y si estaba en casa sucedente o angular, cumpliría la quinta virtud. Entonces, lo que hacían los antiguos es, si ese Alcocoden estaba a full, es decir, cumplía las 5 virtudes, pues se daban directamente los años mayores. Que en la tabla que os he enseñado del Sol, los años mayores serían 120 años. Pero si ese Alcocoden le faltaba alguna de las virtudes, pues bueno, pues ya no cumplía las 5 virtudes, cumplía 4 quintas, ¿no? Entonces le daría los 4 quintos de los años mayores, y así sería una resta sobre los años mayores. 5 virtudes, todos los años mayores. 4 virtudes, 4 quintas partes de los años mayores. 3 virtudes, 3 quintas partes de los años mayores, etc. Esa es la que yo sigo, ¿vale? Pero como os digo, si tenéis a mano o podéis adquirir o comprar el libro de Abel Ragel, ahí sale muchísima información. En capítulo 3, 4, 5 y 6 del libro cuarto. ¿Vale? Son 8 libros del libro cuarto. Bueno, como os decía, ¿qué hacen con esa información? Ya habían escogido el ILEC, en segundo lugar el Alcocoden, que es el que tenía dignidad sobre el ILEC y lo aspectaba. En tercer lugar, miraban la calidad de ese Alcocoden, si cumplía las 5 virtudes, entonces le daría los años mayores o no. Y ya con esa información, partiendo, imaginaros en el ejemplo que estamos haciendo, que el Sol estuviera perfecto, ¿no?, que cumpliera las 5 virtudes, tendríamos una esperanza de vida ahí de 120 años. Vale, bien. A partir de ahí, no se quedaban ahí. Comprobaban si ese Alcocoden, a su vez, el Sol, en este caso, recibía aspecto de otros planetas. Estos aspectos que podría recibir podrían ser armónicos o no, o tensos. Si el aspecto era armónico, incluso, bueno, incluso algunos armónicos también restaban, ¿no? Pero si el aspecto era armónico, sumaba años, además esa edad inicial de 120 años. Si el aspecto era de una fricción, era intenso, restaba años. Y bueno, en los planetas como Marte y Saturno, incluso en aspectos de sextil o trino pueden restar, ¿vale? Dependiendo del signo, de ascensión larga, corta, etc. Pero eso ya poquito a poco, la información poco a poco. Bueno, entonces, imaginaros que el Sol pues recibe, vamos a poner, una cuadratura de Júpiter, ¿vale? Que los años mayores de Júpiter son 79. Pues bueno, dependiendo de la calidad de ese Júpiter, de cómo se encontrara, de si hacía mucho daño al Sol o no, pues
el astrólogo clásico decidía, porque eso es una cuadratura, era una resta, ¿no?, de los 120 años, decidía quitarle 79 meses, o sea, los 79 años como meses, o como días, o como, etcétera, ¿no? O coger solo los años menores de Júpiter, que eran 12, y restar 12, o los años medios de Júpiter, etcétera. Ya ahí lo que tenéis que hacer es muchas pruebas, ver muchísimas cartas de personas famosas que tengamos ya la fecha del deceso y que podamos trabajar con ellas e ir comprobando cómo se podrían hacer esos cálculos, ¿vale? Porque exige también mucha pericia y yo, por ejemplo, soy una persona que cuando he hecho estos cálculos no me voy hacia un Lilith directamente, ¿no? Para luego ir por el Alcocodel. A veces miro hasta los 5, ¿no? Miro los 5 L, los posibles Alcocodel de cada uno de ellos y ver un poquito de todos esos Alcocodel cuál puede dar más esperanza de vida, ¿no? Y digo, bueno, pues estamos en el siglo XXI ya, ¿no? Hay muchísimos avances médicos y todo y de hecho, incluso con el tema de las 5 virtudes, yo he visto en muchos casos que precisamente porque todos los avances médicos que hay, que bueno, a veces hasta el planeta que no cumple las 5 virtudes, que cumple solo 4, le da los años mayores, en su totalidad, porque estamos en otro contexto histórico y otros avances y normalmente pues, los países han desarrollado muchísimo y la esperanza de vida es mucho más elevada que antiguamente, eso está claro, ¿no? Entonces, es simplemente una línea de investigación. Probar y mirar lo que os sale, ¿vale? Siempre con una fecha ya concreta que ya sabemos, más fácil, ¿no? Para ver un poquito cómo, en dónde nos podemos equivocar, si estamos haciendo bien la suma, la resta, etcétera. Y luego, terminando ya, ¿qué hacía el clásico? El astrólogo clásico, cuando ya sabía o tenía una aproximación, ¿no?, de la esperanza de vida del individuo, si era alta, media, corta, si salían 70 años, 80, 90, 50, etcétera. Lo que hacía luego era, viendo ese año crítico, ese momento crítico del individuo, que yo hoy lo llamo simplemente una bajada de vitalidad, por lo que os digo, ¿no?, por los avances médicos tan importantes que hay, viendo ese momento crítico del individuo, lo que hacía era mirar las direcciones del momento y la revolución solar y observaba si el planeta que era destructor de vida, que es llamado Anareta, aspectaba a Lilek. Incluso yo ya he visto que a veces al Cocodel, ¿vale? Aspectaba a Lilek. Si aspectaba a Lilek, podía venir el momento del fallecimiento. Ese Anareta o destructor de vida, ¿quién es? Bueno, pues es un planeta que normalmente o tiene regencia sobre la casa 8 o está presente en la casa 8 o tiene alguna dignidad en la cúspide de la casa 8 que también funciona. También puede funcionar como Anareta, ¿vale? Entonces, esa era es la forma en que lo hacían los antiguos para hablar y definir si una persona pues podía tener larga vida, media, corta, etcétera. Mi recomendación hoy en día, bueno, es una información que está ahí. Somos astrólogos, ¿no? Un escenario de nuestra vida es ese, el momento del fallecimiento. Hay que tener sentido común, ¿no? Y estamos en el siglo XXI, hay muchos avances médicos, la esperanza de vida está subiendo cada año vertiginosamente, ¿no? No tiene nada que ver la esperanza de vida en un país pobre o con menos recursos que un país con un desarrollo económico mejor. Ahora mismo las cosas no son las mismas. Eso como recomendación. Estos estudios no son para nada concluyentes, para nada. Estudiarlo desde el punto de vista del conocimiento sobre todo, es una información que no se tiene por qué dar, no es necesario darla, no es una cosa que reclamen, ¿no? Ni aparte tiene sentido, porque si no sirve para nada, no tiene sentido darla. Pero está ahí, como somos astrólogos, la estudiamos, fundamentalmente, ¿vale? Y ya está. Si esa información, ¿qué hay que hacer con ella? Primero, ya os he dicho que no era para nada concluyente, que la primera recomendación es que nos podemos equivocar, o sea, que darla por darla cuando hay un alto margen de equivocación, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Eso para empezar. No es lo mismo dar una información sobre la fecha de boda
que darla sobre esto. Eso lo entendéis, ¿no? Es obvio. Pero, claro, prudencia, mesura a la hora de manejar esta información. Si ya pensáis y estáis convencidos de que habéis dado, ¿no?, con la mecánica de esa carta y con la esperanza de vida que puede tener, pues es saber cómo manejar esa información. Cuando procede, darla; cuando procede, no darla, que será la mayoría de las veces, obvio. Y sobre todo, pues si se da, que tenga algún motivo, ¿no? Que sea por algún motivo concreto, que tenga sentido darla. Y nada más, no tengáis miedo a esto, porque esto es parte de la vida también, ¿eh? Morirse nos toca a todos. Somos astrólogos y medimos el tiempo, igual que medimos el tiempo de cualquier otro acontecimiento. Esa casa 8 también está ahí. Y esa vitalidad del individuo también se lee en la carta. Y bueno, aunque no os queráis meter a hacer esos cálculos, porque es un tema que no os llame la atención, no queráis, no sea vuestro estilo, pues sí os recomiendo al menos saber exactamente los puntos de vitalidad del individuo, ver los 5 puntos Siles, ver cómo andan, cómo se mueve, si es un individuo que tiene cierta salud y robustez en la vida, ¿no? Y que tiene... Eso sí, porque es una información que sobre todo si no están... si no está tan bien, ¿no? Siempre podemos ayudar al consultante a tener una mejor dieta, una mejor alimentación, a cuidarse más, a ser más prudente, etcétera, ¿no? Siempre esas recomendaciones también son buenas. Así que nada más, es un vídeo que me ha salido demasiado largo, pero bueno, es que es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado y, como digo, controvertido, pero que no hay que tenerle miedo. No es lo importante ver o no esa información en la carta. Lo importante es qué haces con esa información. Porque además, si no tiene sentido facilitarla, pues lo mejor es no hacerlo, ¿vale? Un saludo a todos. Hasta la próxima.